Saber ver la arquitectura. Bruno Sevi, capítulo 2. El espacio protagonista de la arquitectura. La ausencia de una historia aceptable de la arquitectura proviene de la falta de habituación en la mayoría de los hombres para comprender el espacio, y del fracaso de los historiadores y de los críticos de arquitectura en aplicar y difundir un método coherente para el estudio espacial de los edificios. Todos los que han reflexionado sobre este asunto, aunque sea fugazmente, saben que el carácter primordial de la arquitectura, el carácter por el que se distingue de las demás actividades artísticas, reside en su actuar por medio de un vocabulario tridimensional que involucra al hombre. La pintura actúa en 2 dimensiones, aunque pueda sugerir 3 o 4. La escultura actúa en 3 dimensiones, pero el hombre permanece al exterior, separado, mirándolas desde fuera. La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura excavada, en cuyo interior el hombre penetra y camina. Al serle encargada una casa, el arquitecto presenta una perspectiva de sus vistas exteriores y, tal vez, otra del living room. Después propone plantas, frentes y secciones. Representa el volumen arquitectónico descomponiéndolo en los planos que lo contienen y lo dividen. Paredes exteriores e interiores, planos verticales y horizontales. Nuestra inadecuación espacial proviene en gran medida del uso de este método de representación que aparece en los libros técnicos de historia de la arquitectura y adjetivado con fotografías en los textos populares de historia del arte. La planta de un edificio no es, en realidad, más que una proyección abstracta sobre el plano horizontal de todos sus muros. Una realidad que nadie ve fuera del papel y cuya única justificación depende de la necesidad de medir las distancias entre los distintos elementos de la construcción para uso de los obreros que tienen que ejecutar materialmente el trabajo. La fachada y las secciones, interiores y exteriores, sirven para determinar las medidas verticales, pero la arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven. En otras palabras, empleamos como representación de la arquitectura la traslación práctica que el arquitecto hace de las medidas que la definen para el uso del constructor. Para el fin de saber ver la arquitectura, esto equivaldría aproximadamente a un método que, para ilustrar una pintura, diese las dimensiones del marco o calculase por separado las superficies de cada uno de los colores. Es obvio que una poesía es algo más que la suma de bellos versos. Al juzgarla, se estudia su contenido, su conjunto, y si después se procede al análisis de los distintos versos, se hace en función y en nombre de aquel conjunto. Quien se quiera iniciar en el estudio de la arquitectura tiene, ante todo, que comprender cómo una planta puede ser abstractamente bella en el papel, cómo 4 frentes pueden parecer bien estudiados por el equilibrio de llenos y vacíos, de sus salientes y entrantes, cómo el volumen en conjunto puede ser igualmente proporcionado y, a pesar de eso, el edificio puede resultar arquitectónicamente pobre. El espacio interno, aquel espacio que, como veremos en el próximo capítulo, no puede ser representado completamente en ninguna forma, ni aprendido ni vivido, sino por experiencia directa, es el protagonista del hecho arquitectónico. Tomar posesión del espacio, saberlo ver, constituye la llave del ingreso a la comprensión de los edificios. No nos será concedida, sino vagamente, una historia y por ende un goce de la arquitectura en tanto no hayamos aprendido a comprender el espacio y a aplicarlo como elemento substancial en la crítica arquitectónica. Nos debatiremos en un lenguaje crítico que juzga los edificios en términos propios de la pintura y de la escultura,
y a lo sumo elogiaremos el espacio imaginado abstractamente pero no sentido concretamente. Los estudios y las investigaciones se limitarán a las contribuciones filológicas, datos sociales o de la función, datos constructivos, es decir, de la técnica, datos volumétricos y decorativos, o sean de la plástica y de la pintura, seguramente muy útiles pero ineficaces para hacer entender el valor de la arquitectura, una vez olvidada su esencia substantiva que es el espacio. Continuaremos empleando en el vacío palabras como ritmo, escala, balance, masa, hasta negarles un punto de aplicación específico en la realidad en que se concreta la arquitectura, el espacio. Una parte inmensa y ciertamente desproporcionada de las páginas sobre arquitectura que se encuentran en las historias de arte escolares está dedicada a la historia de la escultura, a la historia de la pintura, a la historia social y quizás también a la historia psicológica de los edificios a través del estudio de la personalidad de sus autores, pero no a su realidad arquitectónica, a su esencia espacial. Este material es, sin duda, de mucho valor para quien ignore el inglés y pretenda leer Hamlet. Le es utilísimo aprender el significado de cada palabra. Después, colegir el sentido de las frases mediante el estudio de los verbos. Luego, conocer la historia británica del siglo XVI y las vicisitudes materiales y psicológicas de la vida de Shakespeare. Pero sería absurdo olvidar durante esta cuidadosa preparación su motivo original y su fin último, que es revivir el poema trágico. Toda labor arqueológico-histórica y filológico-crítica es útil en cuanto prepara y enriquece la posibilidad sintética de una historia de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Y lo que todavía interesa más, ¿qué es la no arquitectura? ¿Es exacta la identificación entre arquitectura y edilicia artística y no arquitectura y edilicia antiestética? En otras palabras, la distinción entre arquitectura y no arquitectura ¿se basa en un juicio meramente estético? ¿Y qué es este espacio protagonista de la arquitectura? ¿Cuántas son sus dimensiones? Estas son las preguntas inmediatas que se propone a la crítica arquitectónica. Tratemos de contestarlas comenzando por la última y más específica. Hemos dicho que las 4 fachadas de una casa, de una iglesia, de un palacio, por bellas que sean, no constituyen más que la caja en la que se está comprendida la joya arquitectónica. Puede estar finamente trabajada, arduamente esculpida, horadada con gusto. Puede ser una obra maestra, pero continúa siendo una caja. Existe hoy en Norteamérica toda una técnica y un arte de hacer envases que se enseña en las escuelas industriales y de commercial design, pero nadie ha pensado jamás confundir el valor de la caja con el de su contenido. En todo edificio, lo que contiene es la caja de muros, lo contenido es el espacio interno. Muy a menudo el uno condiciona al otro. Piénsese en una catedral gótica francesa o en la mayor parte de los edificios auténticamente modernos. Pero tal regla tiene excepciones muy numerosas en el pasado, particularmente en la arquitectura barroca. Con frecuencia, a través de la historia de la construcción, encontramos edificios en los que existe una neta diversidad entre continente y contenido, y basta un rápido análisis para observar que muchas veces, en verdad demasiadas, la caja de muros ha sido objeto de mayor pensamiento y trabajo que el espacio arquitectónico. Ahora bien, ¿cuántas dimensiones tiene la caja de muros de un edificio? ¿Puede ser identificadas con las dimensiones del espacio, o sea, de la arquitectura? El descubrimiento de la perspectiva, es decir, de la representación gráfica de las 3 dimensiones, altura, profundidad y ancho, podía hacer crecer a los artistas del siglo XV que poseían finalmente las dimensiones de la arquitectura y el método de representarla. Los edificios representados en la pintura prerrenacentista están, en efecto, achatados y torcidos. Giotto perdía la paciencia en poner fondos arquitectónicos en sus frescos, pero debía comprender que su éxito era técnicamente asaz relativo. Aun cuando solía aprovecharse excelentemente de esta su incapacidad,
subrayando intenciones cromáticas que serían alteradas en una representación tridimensional. En aquel tiempo, la pintura actuaba todavía en 2 dimensiones. La rigidez frontal bizantina se iba modelando en los rostros de las figuras. Una mayor capacidad en los pasajes pictóricos de la luz a la sombra transfería la experiencia plástica de la escultura al plano cromático. La arquitectura de Pisa rompía la primitiva superficie de los frentes de las catedrales y daba una profundidad, además de una vibratibilidad cromática, a los planos de los muros. Pero fue necesario esperar el descubrimiento de la perspectiva para obtener una representación adecuada de los ambientes interiores y de las vistas exteriores de la arquitectura. Una vez elaborada la perspectiva, el problema pareció resuelto. La arquitectura tiene 3 dimensiones. El método es este. Cada uno puede dibujarla. Desde Masaccio, Fra Angelico y Venoso Gozzoli hasta Bramante, el siglo XVII y también el XIX, una vastísima hilera de pintores dan respaldo a dibujantes y arquitectos en la representación en perspectiva de la arquitectura. Cuando en el último decenio del siglo pasado llega a ser fácil la reproducción de fotografías y, por consiguiente, su difusión en masa, ellas toman el lugar de los dibujantes y con el disparo de un objetivo sustituyen aquellas perspectivas que apasionados estudiosos de arquitectura habían delineado trabajosamente del Renacimiento en adelante. Pero, precisamente cuando todo parecía críticamente claro y técnicamente logrado, la mente del hombre descubrió que además de las 3 dimensiones de la perspectiva, existía una cuarta. Esto ocurrió con la revolución dimensional cubista del periodo inmediatamente anterior a la guerra de 1914. No nos extenderemos en explicar la cuarta dimensión más de lo estrictamente necesario a nuestro asunto. El pintor parisiense de 1912 hizo este razonamiento. Yo veo y represento un objeto, por ejemplo, una pequeña caja o una mesa. La veo desde un punto de vista y hago su reproducción en sus 3 dimensiones desde ese punto de vista. Pero si giro entre las manos la caja o camino en torno a la mesa, a cada paso varío mi punto de vista y para representar el objeto desde uno de estos puntos, tengo que hacer una nueva perspectiva. Por consiguiente, la realidad del objeto no se agota en las 3 dimensiones de la perspectiva. Para representarla integralmente tendría que hacerse un sinfín de perspectivas desde los infinitos puntos de vista. Hay, por tanto, otro elemento además de las 3 dimensiones tradicionales y es precisamente el desplazamiento sucesivo del ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo como cuarta dimensión. Hay, por tanto, otro elemento, además de las 3 dimensiones tradicionales, y es precisamente el desplazamiento sucesivo del ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo como cuarta dimensión. La manera como los pintores cubistas intentaron expresar esta realidad de la cuarta dimensión, sobreponiendo las imágenes de un mismo objeto representado desde diversos puntos de vista para proyectar el conjunto en un mismo tiempo, desborda nuestro interés. Los cubistas no se detuvieron aquí. Su pasión por descubrir, por captar hasta el fondo la realidad de un objeto, los llevó a este pensamiento. En todo hecho corpóreo, aparte de la forma externa, existe el organismo interno. Aparte de la piel existen los músculos y el esqueleto, la constitución interna. Y he aquí que sus pinturas representan simultáneamente no solo los diversos aspectos externos de un objeto, digamos una caja, sino también la caja abierta, la caja en planta, la caja rasgada. La conquista cubista de la cuarta dimensión es de inmensa trascendencia histórica. Independientemente de la valoración estética, positiva o negativa, que se puede hacer de las diversas pinturas cubistas, se puede preferir un mosaico bizantino a un fresco de Mantegna, sin desconocer por eso la importancia de la perspectiva en el desarrollo de las investigaciones dimensionales.
Del mismo modo pueden no gustar los cuadros de Picasso, a pesar de reconocer el valor de la cuarta dimensión, la cual ha tenido una marcada relación con la arquitectura, no tanto por las traducciones en términos edilicios del lenguaje pictórico cubista en una primera fase del movimiento moderno francés y alemán, sino en cuanto ha dado un apoyo científico a la exigencia crítica de distinguir entre arquitectura construida y arquitectura dibujada, entre arquitectura y escenografía, exigencia que por largo tiempo había permanecido en estado problemático. La cuarta dimensión pareció responder de modo exhaustivo a la cuestión de las dimensiones en la arquitectura. Hacemos girar entre las manos una estatuilla para observarla por todas partes, o caminamos en torno a un grupo escultórico para estudiarlo por un lado y por otro, de lejos y de cerca. En la arquitectura se pensó, existe el mismo elemento tiempo, o mejor dicho, este elemento es indispensable para la actividad edilicia. Desde la primera choza del hombre primitivo hasta nuestra casa, hasta la iglesia, hasta la escuela, hasta la oficina donde trabajamos, toda obra de arquitectura para ser comprendida y vivida requiere el tiempo de nuestro recorrido, la cuarta dimensión. El problema pareció resuelto una vez más. Sin embargo, una dimensión que es común a todas las artes no puede ser característica de ninguna, y por esto el espacio arquitectónico no se agota con las cuatro dimensiones. Este nuevo factor tiempo tiene también dos significados antitéticos en arquitectura y en pintura. En pintura, la cuarta dimensión es una cualidad representativa de un objeto, es un elemento de su realidad, que un pintor puede optar por proyectar en el plano y que no requiere ninguna participación física del observador. En escultura sucede la misma cosa. El movimiento de una forma de Boccioni es una cualidad propia de la estatua que contemplamos y que debemos revivir psicológica y visualmente. Pero en arquitectura el fenómeno es totalmente diferente y concreto. Aquí, el hombre, que moviéndose en el edificio y estudiándolo desde sucesivos puntos de vista crea, por así decir, la cuarta dimensión, comunica al espacio su realidad integral. Para ser más precisos, ya que en esta materia se han escrito multiplicados volúmenes cuando en realidad la única dificultad es la de expresar una experiencia de todos conocida, la cuarta dimensión es suficiente para definir el volumen arquitectónico, es decir, la caja de muros que involucra el espacio. Pero el espacio en sí trasciende de los límites de la cuarta dimensión. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene este vacío arquitectónico en el espacio? 5, 10, quizás infinitas. Pero para nuestros fines basta establecer que el espacio arquitectónico no es definible en los términos de las dimensiones de la pintura y de la escultura. Es un fenómeno que se concreta solamente en arquitectura y que constituye su carácter específico. El lector comprende que, llegando a este punto, la pregunta ¿qué es la arquitectura? Ya ha encontrado su respuesta. Decir, como se suele, que la arquitectura es la edilicia bella y la no arquitectura es la edilicia fea, no tiene ningún sentido aclaratorio, porque la belleza y la fealdad son relativas y porque, de cualquier modo, sería necesario anteponer una definición analítica de la edilicia, lo que nos llevaría al punto de partida. La arquitectura bella será la arquitectura que tiene un espacio interno que nos atrae, nos eleva, nos subyuga espiritualmente. La arquitectura fea será aquella que tiene un espacio interno que nos molesta y nos repele. Pero lo importante es establecer que todo lo que no tiene espacio interno no es arquitectura. Si admitimos cuanto hemos dicho, y admitirlo parece asunto de buen sentido aparte de serlo de lógica, debemos reconocer que los libros comunes de historia de la arquitectura están repletos de observaciones que no tienen nada de común con la arquitectura, definida en este sentido específico. Se dedican una infinidad de páginas a tratar sobre las fachadas de los edificios, pero estas son escultura, plástica en gran escala, no arquitectura en el sentido espacial de la palabra. Un obelisco, una fuente, un monumento, aunque de proporciones enormes,
un arco de triunfo, son todos hechos de arte que encontramos en las historias de la arquitectura y que pueden ser obras cumbres de poesía, pero no son arquitectura. La escenografía, la arquitectura pintada o dibujada, no es arquitectura, ni más ni menos que un poema todavía no es desarrollado en verso y solamente narrado en sus grandes líneas no es un poema, o lo es meramente en intención. En otras palabras, la experiencia espacial no está dada hasta que la expresión mecánica y concreta no haya realizado la intuición lírica. Ahora bien, si nosotros tomamos cualquier historia de la arquitectura y entresacamos rigurosamente todas las partes en que se detiene en la descripción de hechos no arquitectónicos, podremos estar seguros de que en 100 páginas llegaremos a suprimir 80 por lo menos. Pero aquí puede surgir dos gravísimas equivocaciones que no solo anularían el valor del razonamiento precedente, sino que harían francamente ridícula la interpretación espacial de la arquitectura. Estas son: 1. Que la experiencia espacial de la arquitectura tan solo se puede tener en el interior de un edificio, es decir, que prácticamente no existe o no tiene valor el espacio urbanístico. 2. Que el espacio no es solamente el protagonista de la arquitectura, sino que agota la experiencia arquitectónica y que, por consiguiente, la interpretación espacial de un edificio es suficiente como instrumento crítico para juzgar una obra de arquitectura. Estas equivocaciones deben ser disipadas inmediatamente. La experiencia espacial propia de la arquitectura tiene su prolongación en la ciudad, en las calles y en las plazas, en las callejuelas y en los parques, en los estadios y en los jardines, allí donde la obra del hombre ha delimitado vacíos, es decir, donde ha creado espacio cerrado. Si el interior de un edificio está limitado por 6 planos, suelo, techo y 4 paredes, esto no significa negar la cualidad del espacio a un vacío cerrado por 5 planos en lugar de 6, como ocurre en un patio o en una plaza. No sé si la experiencia espacial que se tiene al recorrer una autopista rectilínea y uniforme a través de kilómetros de llanura deshabitada se pueda definir como una experiencia arquitectónica en el sentido corriente de la palabra. Pero es cierto que todo el espacio urbanístico, todo lo que está limitado visualmente por muros, pilas de árboles, perspectivas, etc., está caracterizado por los mismos elementos que distinguen el espacio arquitectónico. Ahora, dado que cada volumen edilicio, cada caja de muros, constituye un límite, una cortadura en la continuidad espacial, es claro que todo edificio colabora en la creación de dos espacios. Los espacios internos, definidos completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o urbanísticos que están limitados por cada una de ellas y sus contiguas. Es evidente que todos estos temas que hemos excluido de la arquitectura propiamente dicha, puentes, obeliscos, fuentes, arcos de triunfo, agrupaciones de árboles, etc., y particularmente las fachadas de los edificios, entran todos en un juego en la formación de los espacios urbanísticos. Tampoco aquí tiene importancia su valor artístico particular, o al menos no tiene importancia predominante. Lo que interesa es su función como elementos determinantes de un espacio cerrado. Que las fachadas sean bellas o no es hasta aquí secundario. Así como 4 paredes bien decoradas no crean por sí misma un bello ambiente, un grupo de excelentes casas puede limitar un pésimo espacio urbanístico y viceversa. La segunda equivocación lleva el razonamiento a sus límites lógicos extremos y al absurdo, a través de argumentaciones que son totalmente extrañas a las intenciones de toda persona que sostenga la interpretación espacial de la arquitectura. Decir que el espacio interno es la esencia de la arquitectura no significa de ninguna manera que el valor de una obra arquitectónica se agote en el valor espacial. Todo edificio se caracteriza por una pluralidad de valores económicos, sociales, técnicos, funcionales, artísticos, espaciales y decorativos. Y cada persona es muy dueña de escribir historias económicas, historias sociales, historias técnicas y volumétricas de la arquitectura, así como es posible escribir una historia cosmológica, tomista o política de la Divina Comedia.
Pero la realidad del edificio es consecuencia de todos estos factores y su historia válida no puede olvidar ninguno de ellos. Aún prescindiendo de los factores económicos, sociales y técnicos y fijando la atención sobre los factores artísticos, es claro que el espacio en sí, a pesar de ser el sustantivo de la arquitectura, no basta para definirla. Si es cierto que una decoración bella nunca creará un espacio bello, es también cierto que un espacio satisfactorio, sin el sostén de un adecuado tratamiento en las paredes que lo cierran, no crea un ambiente artístico. Acaece ver todos los días una bella habitación estropeada por barnices y pinturas, por muebles inadecuados o por una iluminación miserable. Sin duda se trata de elementos relativamente poco importantes, porque se pueden cambiar fácilmente, mientras que el espacio está y permanece. Pero un juicio estético sobre un edificio se basa no solo en su valor arquitectónico específico, sino también en todos sus factores accesorios, sean estos escultóricos como en la decoración aplicada, pictóricos como en los mosaicos, frescos y cuadros, o bien de amueblamiento. Después de un siglo de arquitectura preponderantemente decorativa, escultórica a espacial, el movimiento moderno, en su espléndido intento de llevar de nuevo la arquitectura a su propio campo, ha desterrado la decoración de los edificios, insistiendo sobre la tesis de que los únicos valores arquitectónicos legítimos son los volumétricos y espaciales. La arquitectura racionalista se dirigió principalmente a los valores volumétricos, mientras que el movimiento orgánico apuntó a los espaciales. Pero es evidente que si nosotros, como aquellos arquitectos, subrayamos los sustantivos y no los adjetivos de la arquitectura, como críticos e historiadores no podemos proponer nuestras preferencias en el campo de los modos o de las expresiones figurativas como único metro de juicio para la arquitectura de todos los tiempos. Tanto más que, después de 20 años de nudismo arquitectónico, de desinfección decorativa, de fría y glacial volumetría, de esterilización estilística contraria a tantas exigencias psicológicas y espirituales, la decoración, ya no en forma de ornamentación aplicada, sino en forma de acoplamiento de materiales naturales distintos, de nuevo sentido del color, etc., está entrando de nuevo en la arquitectura y es además justo que así sea. La ausencia de decoración no puede ser un punto de programa de ninguna arquitectura a no ser en planteo polémico y por tanto efímero. El lector profano, al llegar aquí, quizás quede confundido. Si la decoración tiene una importancia, si la escultura y la pintura, desechadas en un primer momento, vuelven al campo de la arquitectura, ¿para qué ha servido todo este discurso? Evidentemente no ha servido para descubrir nuevas ideas ni para inventar teorías esotéricas de la arquitectura, sino simplemente para ordenar y orientar las ideas que existen y que todos intuyen. Es cierto que la decoración, la escultura y la pintura están comprendidas en el estudio de los edificios, no menos que los motivos económicos, los valores sociales o funcionales y las razones técnicas. La arquitectura abarca todo, así como cualquier otro gran fenómeno de arte, pensamiento o práctica humanos. Pero, ¿en qué forma? No indiferenciadamente como se podría creer afirmando una unidad de las artes genérica y vacía. En la ecuación arquitectónica, la decoración, la pintura y la escultura se colocan en sus lugares respectivos según su calidad de sustantivos o de adjetivos. La historia de la arquitectura es, ante todo, la historia de las concepciones espaciales. El juicio arquitectónico es fundamentalmente un juicio acerca del espacio interno de los edificios. Si este juicio no se puede expresar por la carencia de espacio interior, como ocurre en los distintos temas constructivos de los que se ha hecho mención más arriba, el edificio, sea el arco de Tito, la columna trajana o una fuente de Bernini, desborda la historia de la arquitectura y pertenece como espacio volumétrico a la historia del urbanismo y como valor artístico intrínseco a la historia de la escultura. Si el juicio sobre el espacio interno es negativo, el edificio forma parte de la no arquitectura o mala arquitectura, aunque en última instancia sus elementos decorativos puedan ser abarcados en la historia del arte escultórico.
Si el juicio sobre el espacio de un edificio es positivo, este entra en la historia de la arquitectura, aunque la decoración sea ineficaz, es decir, aunque el edificio considerado íntegramente no sea de todo satisfactorio. En fin, cuando el juicio sobre la concepción espacial de un edificio, sobre su volumetría y sobre sus aditamentos decorativos es positivo, entonces nos encontramos frente a las grandes e íntegras obras de arte en cuya excelsa realidad colaboran los medios expresivos de todas las artes figurativas. En conclusión, si bien en la arquitectura podemos encontrar las contribuciones de las demás artes, es el espacio interno, el espacio que nos circunda y nos incluye, el que da la en el juicio sobre un edificio, el que constituye el sí o el no de cualquier sentencia estética sobre arquitectura. Las demás cosas son importantes, o mejor, pueden ser importantes, pero son funciones de la concepción espacial. Cada vez que en la historia y en la estética se pierde de vista esta jerarquía de valores, se genera confusión y se acentúa la desorientación presente en materia de arquitectura. Que el espacio, el vacío, sea el protagonista de la arquitectura resulta, en el fondo, muy natural, ya que la arquitectura no es tan solo arte ni solo imagen de vida histórica o de vida vivida por nosotros o por los demás, es también y en primer lugar el ambiente, la escena, en la cual se desarrolla nuestra vida.